En este nuevo vídeo vamos a enseñar la ruta Break Elite Rider, la edición de Málaga, 6-7 de junio. Este es un reto de resistencia, pero ahora vamos a explicar en qué consiste. Para nosotros fue todo un reto. El sábado salíamos a las 6 de la mañana desde Granada para dirigirnos hacia Málaga, 136 kilómetros. El recorrido es de 600 kilómetros el que nosotros hemos elegido, pero lógicamente no iban a ser 600 solamente lo que vamos a hacer. Hay que añadir los 136 más después la llegada al alojamiento. Cerca de 800 kilómetros en un día. Para nosotros era salir de la zona de confort. Vamos, más kilómetros que eso en pareja y con una moto, que con las maletas cargadas con nuestro equipaje y lo que ya de por sí pesa, fue todo un reto. Llegamos a las 7:30, pero resulta de que llegamos y estaban ya desmontando el stand. Además nos tenían que dar la bolsa de bienvenida, Welcome Pack, porque nosotros no podíamos asistir el viernes. Así que nos quedamos diciendo, mira que menos mal que hemos madrugado, pero aún así estaban desmontando. Aún así, Bon nos cogió y nos dio el Welcome Pack, nos recibió y nos dio un pequeño tirón de orejas en plan de, oye, que aquí había gente desde las 6:30 de la mañana, ¿por qué habéis llegado tan tarde? Digo, mira, la próxima vez organízalo en Granada. Después de haber estado un rato charlando con ellos, muy amables, tenían allí un poquillo de bebida para llevarnos, chocolatina, por si nos queremos llevar para el camino. Y después de la recogida del Welcome Pack, ya decidimos de limpiar un poco las viseras porque había mosquitos por todos lados. Eso fue lo predominante, aparte de la calor durante todo el día. Y prepararnos para salir desde el Málaga Center Yamaha. Punto de salida, punto de llegada. Como ya hemos dicho, elegimos la ruta de 600 kilómetros en la que se recogían 16 puntos fotográficos, es decir, en cada uno de ellos teníamos que hacer un selfie. Y esa ruta hay que hacerla sí o sí por nacional, nada de autovía y nada de triquiñuela. Empezamos el recorrido y llega nuestra primera sorpresa. No salimos ni del polígono y ya nos aparece una mujer en una rotonda en dirección contraria. Ella iba muy tranquila, pero bueno, eso ya nos estaba haciendo ver que el fin de semana, en concreto el sábado, iba a estar lleno de anécdotas, vamos a decirlo divertidas porque no pasa nada, pero tuvimos más de una a lo largo del recorrido. Nuestro primer punto de la ruta era la ermita de la Virgen del Socorro en Casabermeja. La verdad es que la nacional, hasta llegar ahí, fue una carretera de montaña. La verdad es que fue una pasada la carretera. Nos encontramos de todo, paisajes que no esperaba, preciosos, cosas en la carretera que tampoco esperaba. Pero vaya que en definitiva nos gustó mucho. Nos gustó mucho pasar la primera. Llegamos a nuestro primer punto, la ermita de la Virgen del Socorro de Casabermeja. Ahí aprovechamos para tener una primera toma de contacto. ¿Cuál era nuestro primer punto fotográfico? Nos hicimos nuestro selfie, sacamos nuestro Angry Bird para hacer ahí un plano, ya lo veréis. Y la verdad que bien, está amaneciendo, todavía la temperatura agradable. Bien, vamos con ganas y seguimos hasta el siguiente punto, Ayuntamiento de Río Gordo. Por cierto, una pequeña aclaración. Rubén ha dicho Angry Bird. El Angry Bird es el nombre que le pusimos al dron, porque es pequeñito y hace mucho ruido, está como enfadadito. Entonces, bueno, le pusimos ese nombre y tenemos que decir también que casi lo perdemos unos kilómetros más adelante en la ruta. Por suerte no, pero ahí sufrimos por nuestro Angry Bird, la verdad.
Llegamos a Río Gordo, a su ayuntamiento, un pueblo que nos gustó. Una de las cosas buenas que hemos encontrado en este tipo de rutas y en las demás que hacemos es que descubres carreteras que de otra manera no te invita a hacerlas, digamos, por ese recorrido. Entonces, nos gustó. Este pueblo lo apuntamos para hacerle una visitilla. Tiene pinta que se puede hacer senderismo y que está bien. La Elite Raider de Breck es un evento de resistencia que tiene 3 tipos: el de 1200 kilómetros, 800 kilómetros y 600 kilómetros. Lo podéis ver en los distintos eventos, que ahora creo que en septiembre hay otro en Sevilla y en octubre en Tarragona. Entonces, teníamos ganas desde que Bon empezó a hacer este tipo de eventos de hacerlo. Lo que pasa es que 1200 para nosotros ya se nos escapaba un poquillo. 800, bueno, pero los 600 se podría decir que, aunque es salir de nuestra zona de confort, lo vemos algo más asequible. Además, teníamos pensado más adelante hacer una ruta y yo creo que era un buen entrenamiento. Este tipo de evento, lo bueno que tiene es que tú pagas y puedes ir tu acompañante sin tener que añadir un precio extra. Nos trataron perfectamente. Está bien organizado y el evento yo creo que merece la pena. De todos modos, daremos una conclusión al final, cuando ya llevamos más kilómetros de lo que llevamos ahora mismo. Siguiente punto, Iglesia de San Fernando Rey, en Mondrón. Esta no está a muchos kilómetros de Río Gordo. Lo bueno es que de las paradas normalmente son la máxima que encontramos a 50-60 kilómetros. Entonces eso te hacía bajarte de una moto, recomponerte un poco, beber un poco de agua, ya que está empezando a apretar la temperatura, la verdad. Entonces se nos hizo más cómodo. No es que acabásemos muy bien, porque la verdad es que cansa mucho y todas las cosas que nos pasaron, pero eso te iba ayudando, te iba dando un poquillo de vidilla que si hubiera sido una tirada más larga. Este era un pueblo bastante pequeñito y que no conocíamos. Curiosamente estaba en fiesta. Y lo que nos dimos cuenta es que a partir de ese pueblo, todos los pueblos que visitábamos estaban en fiesta. Así que por favor, si sabéis en esas fechas qué patrón o patrona se celebraba, nos lo ponéis en comentarios, porque es que era increíble.
Siguiente punto, Puerto del Sol. Ahí no había que hacer fotos, solamente pasar. Pero después de haberlo subido y lo que nos gustó, teníamos que coger y parar. Sacamos otra vez nuestro Angry, esta vez bien, dio su circulito bien. La calor iba apretando, pero qué carretera más chula. Puerto del Sol, si no lo habéis hecho nunca, os lo recomendamos. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando se hace este tipo de ruta, dependiendo cómo se organice, es el tema de la gasolina, lógicamente. Entonces nosotros hasta Inaja, que sería uno de los siguientes puntos, después de Ermita de San Isidro, en Ventorro de Valerna, no encontramos una gasolinera. Entonces nosotros en ese aspecto no tenemos problema porque teníamos la moto con una buena capacidad. 20 litros o 300 kilómetros te los hace sin problema. Pero es un tema que tenéis que tener siempre en cuenta cuando hagáis esta ruta. Si encontráis gasolinera, aunque tengáis medio depósito, repostad, que si las queréis seguir bien, no sabéis cómo podéis terminar. El siguiente punto fue la Ermita de San Isidro en Ventorro de Valerna. Un pueblecito muy cuco y los vecinos, pues bueno, escuchaban las motos y salían y... Muy divertido, la verdad. Allí tuvimos la suerte de encontrarnos con dos compañeros y realmente casi lo único que justo también estaban haciendo la de 600. Y ellos pues tuvieron el problema de no encontrar una gasolinera. Así que por eso el consejo anterior, que lo tengáis en cuenta. Y nunca más les volvemos a ver. Hasta la llegada, claro. Tomamos dirección a Castillo de Inaja. Por suerte esta carretera la conocía yo y sabía que había una BP. Entonces allí aprovechamos para repostar y ya tomamos un refrigerio porque sabemos que almorzar no lo íbamos a hacer porque íbamos a perder ese tiempo. Es una ruta de 600 kilómetros, pero es que nosotros lo hacemos con tranquilidad. No tenemos afán de correr, tampoco la moto corre, la verdad. Entonces también se ha dicho. Pero sabíamos que íbamos a dedicar tiempo. Entonces todas esas paradas las hacíamos un poquito de relax. Un poquito de avituallamiento, un poquito de agua, sobre todo mucha agua, mucho refresco, mucho acuario, más bien, para reponer un poquito todo lo que íbamos perdiendo, porque la calor estaba empezando a subir de una manera importante. Y nada, además es uno de esos puntos que tenemos nosotros ganas de visitar. Y de hecho se confirma, es un pueblo precioso, que tiene un embalse a sus pies que nos dio mucha alegría de verlo, porque yo lo conocía de otras épocas y estaba muy bajo. Y nos alegró mucho verlo tan lleno de agua. Esta época es muy bonita para rodar en moto después de la lluvia que hemos tenido en esta época. El siguiente punto era la Fuente del Rey en Priego de Córdoba. Un pueblo, la verdad, que aunque tanto Rubén y yo hemos vivido relativamente cerca, sí que es verdad que no lo conocíamos hasta ese punto, así que lo tenemos apuntado en la agenda para visitarlo con tranquilidad. La verdad es que la Fuente del Rey es precioso y nos llamó mucho la atención que la gente iba a ir a sentarse alrededor de la fuente debido también al calor ya que hacía, que ya es que tela, y más en Córdoba, para que me entendáis. Así que es un sitio que si no lo conocéis de verdad lo recomendamos.
Siguiente punto, Parroquia Santa Catalina Mártir en Rute. Tenemos que decir que Rute es otro pueblo de la provincia de Córdoba, muy bonito de visitar y sobre todo en Navidad, que recomendamos como siempre en nuestros vídeos de Instagram, que ya sabéis que lo podéis visitar el perfil también. Ahí hay que ir temprano, porque en Navidad tienen el Belén de chocolate, muy famoso por la zona y mucha gente va, van incluso autobuses, os lo recomendamos que lo hagáis. También está el Museo del Anís. Nuestro siguiente punto era el Ayuntamiento de Badolatosa. La verdad es que en este punto ya hacía mucho calor, yo lo estaba ya pasando mal, la verdad, porque bueno, era un poquito desesperante, también no encontrábamos sombra para dejar la moto, para hacernos la foto, en fin, bueno, y ya tocó pues el método rudimentario de échate agua por encima porque es que era ya demasiado. El siguiente punto era la parroquia de San Marcos en el Saucejo, una parroquia que solo pudimos ver por fuera por las horas que eran y la verdad es que era muy bonita. Casualmente el Saucejo va a ser también punto de sellado en la Andalucía Rider que haremos este año en octubre. Siguiente punto, Castillo de Cañete la Real. Este pueblo nos ha encantado, es precioso, tiene pinta de que te puedes pasar un fin de semana allí disfrutando de todos los monumentos que tiene, sobre todo el castillo, cosa que a mí me gusta mucho visitar los castillos, ese sí que lo tenemos pendiente para otra ruta. Una vez que paramos allí, pues decidimos sacar el Angry Bird, porque la plazoleta la verdad que estaba sola y tenía muy buena pinta. La cuestión es de que uno de los movimientos que tiene se aleja a 10 metros de nosotros y va cogiendo altura. La cuestión es que lo de los 10 metros no se calculó bien por mi parte. Entonces nuestro Angry Bird empezó a volar hacia atrás. Es un DJI Neo, entonces no tiene sensores. Llegó hasta la fachada. La fachada casi llega al balcón del ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasó? Que
dio un botecillo y se quedó suspendido en el aire, pero a una altura de unos 3 metros del suelo. Entonces me tuve que subir, por suerte, a una especie como de plantita con un macetero grande, sin vandalizar nada. Una cosa tranquilita, para poder poner la palma de la mano debajo de los sensores para poder hacer que baje el Angry Bird. La verdad que había dos personas del pueblo que yo creo que se entretuvieron de más viéndonos a nosotros haciendo esas locuras, porque eran mayores, si no, no hubieran grabado con el móvil y hubiéramos salido en las redes sociales y demás. El siguiente punto fue la plaza de la iglesia en Algamita. La verdad es que este pueblo ya había sido punto de sellado en las trinchales que hicimos en Jerez en noviembre del año pasado, pero era las afueras, así que no tuvimos la oportunidad de verlo como este año. Y la verdad es que es un pueblo que nos gusta bastante. Ahí la verdad es que paramos un buen rato también para poder beber agua, beber acuario y demás, porque es que hacía mucho calor. Hubo un momento que fue desesperante, pero bueno, allí pudimos parar eso un rato y poder descansar bien, que lo necesitábamos ya. Siguiente punto. Castillo de Sahara de la Sierra. Este pueblo sí lo conocemos bien. Precioso. También nos hizo mucha ilusión ver que el pantano había aumentado su volumen de agua, porque también estaba muy mal. Esta lluvia ha venido muy bien a muchos puntos y la verdad que nos alegró mucho. De camino a Castillo de Sahara, entre Algámitas y Castillo de Sahara, tuvimos otro pequeño percance, o vamos, no llegó a hacerlo, pero entrando en una rotonda, son las 4 de la tarde, no sé cómo no nos vio un todoterreno y yo lo vi que llegaba a la rotonda. Lo que creo que él no vio que ya estábamos dentro dando la rotonda cuando sentí el frenazo. Un frenazo y cuando quise mirar para la derecha tenía el capó del todoterreno prácticamente dándolo. Digo, no sé la gente qué es lo que está pensando a esa hora, pero bueno, se quedó una anécdota, otra más para el camino, y quiera que no, algo te espabila esas cosas, que ya teníamos algo de sueño, aparte de la calor que seguimos repitiendo, pero que hizo mucha calor. Nuestro siguiente punto era la Plaza de Toros de Ronda. Aquí tenemos que contar que nos pasó algo que no sabemos si hemos infringido alguna ley. Y es que llegamos al pueblo y bueno, pues había una parte de la carretera que estaba cortada, pero la otra mitad no. Y vimos como un todoterreno pues avanzaba para la Plaza de Toros. Así que nosotros, pues ni cortos ni perezosos, pues allí que nos fuimos detrás de todoterreno. ¿Qué pasó? Que no había nadie, no había ningún coche, no había ninguna moto, solo había personas andando en los aledaños de la Plaza de Toros. Hasta que vimos al fondo un coche de policía y realmente no supimos qué es lo que estaba pasando allí. Simplemente nos paramos, nos hicimos la foto y nos fuimos. Así que no sabemos si alguien sabe que había en esa fecha en Ronda o si eso es una pauta ya que se hace los fines de semana en Ronda, pues que nos lo comente, porque ya os cuento que es que aquello fue, vamos, como si fuera una ciudad fantasma. Abandonamos Ronda y cogemos dirección
hacia el ayuntamiento de Alozaina, un sitio que no había escuchado yo en mi vida, en la provincia de Málaga, pero la carretera nos encantó. La carretera tiene un asfalto espectacular, unas curvas muy buenas y la verdad que disfrutamos mucho del camino, a pesar que ya el cansancio estaba haciendo mella de una manera considerable. De hecho, estábamos viendo que el sol ya se estaba poniendo prácticamente en el horizonte. El recorrido nos llevó unas 15 horas prácticamente a hacerlo y la verdad que este último punto nos estaba pasando ya mucha factura. Recordamos, nos levantamos a las 5 de la mañana. Los 139 kilómetros de la salida, más lo que llevamos ya y la calor sofocante. Eso te va matando poco a poco. Pero el ayuntamiento de Alozaina, muy bonito, está en lo alto del pueblo, una carretera con una subida considerable y la verdad que está bonito. Está muy bonito. Os lo recomendamos también para que lo visitéis. Abandonamos el ayuntamiento de Alozaina para dirigirnos a Torre de la Vela, en Almojía. Una torre de un castillo en esta población. Ya el sol está desapareciendo. Nuestra moto no ilumina lo bien que tendría que iluminar y nosotros no estamos acostumbrados a navegar con el Google Maps, la verdad, porque siempre te la lía. De hecho, durante el camino algunas veces nos quiso meter por camino de tierra. No sé por qué, pero es que no me gusta el Google Maps para nada. Pero bueno, ahí fuimos. ¿Qué es lo que pasó cuando llegamos a esta población? Que aparte de la noche, la confusión y el cansancio nos metió por todo el medio del pueblo. Y el medio del pueblo, estamos hablando de unas calles que cabe un coche muy justo, que la moto nos pasó un poquillo de factura porque nos quedamos en una cuestecilla. De hecho, Aurora tuvo que bajarse y subir el resto andando porque me tuve que quedar en mitad de una especie como de apartadero que había para poder llegar a la parte de arriba. Y la verdad que lo pasé muy mal porque el cansancio ya estaba haciendo mucho daño. La moto, cuando quise sacarla para dirección hacia la torre, empezó a resbalarse. Pero a resbalarse con el freno pillado. Yo ahí me veía en el suelo, con tantos kilos de cansancio y solamente personas mayores por allí para ayudar. Digo, lo tenemos muy complicado. Una vez que subimos arriba, se puede ver la foto que tenemos luego bien abierto porque estamos los dos ya agotados. Entonces ya lo que nos toca es sentirnos muy cansados, pero muy cómodos con todo lo que habíamos hecho. Una gran aventura. Solo nos queda llegar hasta el punto de salida, que era el punto de llegada, llamada Málaga Center. Una aventura. Os lo puedo recomendar de que las siguientes ediciones hacerlas. Pensad que es un reto y hacerlo porque merece la pena. Pues 15 horas después, más o menos, llegamos ya por fin al punto de llegada y la verdad es que, como ha dicho Rubén, llegamos exhaustos, agotados y la verdad es que fue ese sentimiento que se mezclaba con el orgullo, la alegría de haber podido superar ese desafío que era para nosotros esa cantidad de kilómetros en un día. La verdad es que llegamos, vimos a otros compañeros, allí estaba Bon, estaba Bianca, por supuesto majísima, estupendísima, unos detalles de verdad, gracias Bianca. Y estuvimos pues comentando con los compañeros, con Bon, que es lo que él comenta en su vídeo de YouTube, cómo llegas reventado y aún así quieres contarle todo lo que has vivido, todo lo que has sentido y todo lo que has podido ver, que fue mucho y muy bonito. De hecho, os lo hemos estado contando a lo largo del vídeo, que tenemos varios de esos pueblos en nuestra agenda para poder visitar con más tiempo, porque lo creemos conveniente y es que nos gustaron mucho. Y muchas de las rutas de carretera tenemos que volver a hacerlas. Así que es algo que yo de verdad como acompañante os recomiendo, tanto a piloto como acompañante, los dos, de verdad que os va a encantar. Y ya para acabar, pues os dejamos un vídeo de lo que contenía el Welcome Pack, ¿vale? Que lo disfrutéis.